niño pobre. Robaba en la tienda de comida de una mujer. Un día la mujer decidió seguirlo, y cuando descubrió por qué lo hacía, quedó devastada. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las calles adoquinadas del viejo barrio cuando Ricardo ya estaba en pie. Como cada mañana, se levantó antes del amanecer, dejando a Elena dormida, y se dirigió al mercado mayorista en busca de las frutas más frescas. La frutería que regentaban no era solo su medio de vida, sino también el símbolo de todo lo que habían reconstruido juntos después de los tiempos difíciles. Con el paso firme y decidido de quien conoce bien su oficio, Ricardo recorrió los pasillos del mercado, saludando a los vendedores con la familiaridad de los años. Cada manzana, cada racimo de uvas que seleccionaba era fruto de su meticulosa atención, porque sabía que para él y Elena, la calidad de sus productos era lo que les distinguía en el barrio. A veces, mientras palpaba la suavidad de un melocotón o evaluaba el color de una pera, no podía evitar recordar los tiempos en que sus manos firmaban contratos millonarios, antes de que la traición de su mejor amigo, Javier, lo dejara sin nada. Aquel pensamiento, aunque amargo, era fugaz. Ricardo había aprendido a no quedarse atrapado en el pasado. Cargó las cajas en su camioneta y se dirigió de regreso a la frutería, donde Elena lo esperaba para comenzar otro día de trabajo. Elena había despertado poco después de que Ricardo se fue. En la quietud de la casa, se preparó un café y se dirigió al pequeño cuarto en la parte trasera de la tienda, donde una vieja radio tocaba suavemente música clásica. Se permitió unos minutos para disfrutar de la melodía, mientras organizaba mentalmente la jornada. Con el paso del tiempo, había aprendido a encontrar paz en la rutina. Cada tarea en la tienda era como un ritual que le daba sentido a su día. Cuando Ricardo regresó, ya estaba todo dispuesto para abrir. Juntos, comenzaron a organizar las frutas, colocándolas en los estantes con la misma precisión de siempre. Las manzanas brillaban con un rojo intenso. Las peras se exhibían con un verde vibrante, y los plátanos formaban una curva perfecta que atraía la atención de cualquiera que pasara por allí. Elena sonrió al ver a su esposo concentrado en su tarea. A pesar de todo lo que habían pasado, su relación se había fortalecido con el tiempo. La frutería, que había pertenecido a los padres de Elena, se había convertido en su refugio. No solo les daba un sustento, sino también una razón para levantarse cada día y seguir adelante. Los primeros clientes comenzaron a llegar poco después de las 8. El barrio era como una pequeña comunidad donde todos se conocían. Elena intercambiaba saludos cálidos con las vecinas que pasaban a comprar frutas frescas para el desayuno. La frutería no solo vendía productos, sino que ofrecía un lugar donde las personas podían detenerse y compartir una palabra amable. Un lugar donde la calidez humana era tan importante como la frescura de las frutas. Sin embargo, esa mañana, algo perturbó la habitual tranquilidad de Elena. Mientras reponía las naranjas en uno de los estantes, notó que algunas frutas parecían haber desaparecido. No le dio mucha importancia al principio, pensando que podría haber sido un simple error en el inventario. Pero la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer en su interior. Decidió no mencionarlo a Ricardo, al menos no todavía. Quizás él ya lo había notado, o tal vez era solo su imaginación jugando trucos. De cualquier manera, decidió prestar más atención durante los días siguientes. El día transcurrió como cualquier otro, con el flujo constante de clientes y la radio en el fondo creando una atmósfera acogedora. Pero esa noche, mientras cerraban la tienda y se preparaban para dirigirse a casa, la preocupación seguía rondando la mente de Elena. ¿Te pasa algo?, preguntó Ricardo, notando la expresión pensativa de su esposa. No, solo estoy un poco cansada, respondió ella, tratando de sonar despreocupada. No quería alarmarlo hasta estar segura de que había algo de qué preocuparse. Pero mientras caminaban juntos de regreso a casa, con el cielo teñido de naranja por el atardecer, Elena no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Algo que iba más allá de unas pocas frutas desaparecidas. Esa noche, mientras yacía en la cama al lado de Ricardo, Elena se prometió a sí misma que descubriría qué estaba pasando. No podía permitir que nada perturbara la paz que habían logrado construir con tanto esfuerzo. Lo que ella no sabía en ese momento
era que aquella pequeña inquietud sería solo el primer indicio de una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes transcurrieron con una inquietante normalidad. Elena intentaba mantener la calma, pero no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal en su tienda. Cada vez que terminaba de organizar las frutas, volvía a contar las manzanas, naranjas y plátanos, y aunque la diferencia no era grande, siempre faltaban algunas piezas. Sabía que no era un error en el inventario. Algo o alguien estaba llevándose las frutas, y tenía que descubrir qué estaba sucediendo. Una mañana, cuando Ricardo salió temprano al mercado como de costumbre, Elena decidió que ya era hora de resolver el misterio. Se dispuso a observar la tienda con más atención, esperando que la respuesta llegara por sí sola. Se sentó detrás del mostrador, fingiendo leer un libro, pero en realidad tenía los ojos fijos en la entrada y en los estantes. El día transcurrió sin incidentes hasta el final de la tarde, cuando la tienda comenzó a quedarse vacía. Fue entonces cuando lo vio. Apenas una sombra en el rabillo del ojo, un pequeño destello de movimiento entre las cajas de manzanas. Elena agudizó la vista y se mantuvo inmóvil, su corazón latiendo un poco más rápido. Allí estaba. Un niño, no mayor de 8 o 9 años, se deslizaba entre los estantes con la agilidad de alguien que estaba acostumbrado a no ser visto. Su ropa estaba sucia y gastada, y su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre su frente. Con manos rápidas, tomó unas cuantas manzanas y las guardó en los bolsillos de su abrigo raído. Elena sintió una punzada en el pecho. El niño parecía tan frágil, tan desesperado. No era lo que ella había esperado. Antes de que pudiera decidir si debía confrontarlo, el niño giró sobre sus talones y salió corriendo de la tienda. Tan rápido que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Por un momento se quedó paralizada, pero luego su instinto la empujó a seguirlo. Cerró la tienda apresuradamente, asegurándose de que nadie más estuviera mirando, y salió en dirección al niño. A lo lejos, lo vio doblar una esquina y desaparecer en una calle más estrecha. Elena aceleró el paso, cuidando de no hacer demasiado ruido. El niño corría con la agilidad de alguien que sabía cómo escapar. A medida que lo seguía, Elena se dio cuenta de que él conocía bien las calles y los callejones, como si estuviera acostumbrado a moverse sin ser notado. Se mantuvo a una distancia prudente, temerosa de que si él la veía, desaparecería en la maraña de callejones. Después de varios minutos, el niño llegó a un sector más degradado del barrio, donde las casas parecían apenas mantenerse en pie. Finalmente, se detuvo frente a una vieja casa abandonada, cuyas ventanas rotas y paredes descascaradas hablaban de años de abandono. Elena se escondió detrás de un coche estacionado, observando cómo el niño se acercaba a la puerta desvencijada y entraba rápidamente. El corazón de Elena latía con fuerza mientras se acercaba sigilosamente a la casa. Sabía que no debía estar allí, pero algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. Alcanzó una ventana rota y con cuidado asomó la cabeza para ver qué había dentro. Lo que vio la dejó sin aliento. Dentro de la casa el niño se arrodilló junto a una manta raída que estaba extendida en el suelo. Sobre la manta había una niña pequeña, pálida y visiblemente enferma. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era débil, apenas perceptible. El niño sacó las manzanas de sus bolsillos y las colocó cuidadosamente a su lado. Luego, con una ternura que hizo que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas, intentó darle de comer. La escena era desgarradora. Elena sintió una mezcla de compasión y desesperación al ver la devoción con la que el niño cuidaba de su hermana. No había rastro de adultos, ningún indicio de que alguien más estuviera velando por esos dos pequeños. No podía quedarse allí sin hacer nada. Sabía que esos niños necesitaban ayuda y la necesitaban de inmediato. Con el corazón en un puño, retrocedió lentamente, asegurándose de no hacer ruido. Una vez fuera de la vista de la casa, comenzó a caminar rápidamente hacia la tienda, su mente trabajando a toda velocidad para pensar en qué hacer. Cuando Ricardo regresó del mercado esa noche, encontró a Elena inquieta, con una expresión que no había visto en mucho tiempo. «¿Qué pasó?», preguntó él, dejando las cajas que traía en el suelo. Elena tomó un profundo respiro, tratando de ordenar sus pensamientos antes de responder. «Hoy descubrí quién ha estado robando las frutas»,
comenzó, con la voz temblorosa. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Y quién es? Es un niño pequeño, Ricardo, y lo hace para alimentar a su hermana, que está muy enferma. Viven en una casa abandonada, completamente solos. Las palabras de Elena cayeron pesadamente en el silencio que siguió. Ricardo no supo qué decir al principio. Todo esto era mucho más de lo que habían imaginado. Pero mientras la miraba, vio la determinación en los ojos de su esposa. Esa misma determinación que los había sacado adelante tantas veces antes. «Tenemos que ayudarles», dijo finalmente Elena, su voz más firme ahora. Ricardo asintió lentamente. Sabía que tenía razón. No podían ignorar lo que habían descubierto, pero también sabía que ayudar a esos niños significaría enfrentarse a desafíos que apenas podían prever. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Elena no pudo evitar pensar en el niño y su hermana, solos en aquella casa fría y vacía. Sabía que mañana sería un día diferente, un día en el que sus vidas tomarían un rumbo que ni ella ni Ricardo habían planeado, pero también sabía que no podía dar la espalda a esos niños, no cuando estaba en su poder hacer algo para cambiar su destino. El amanecer trajo consigo un nuevo sentido de propósito. Elena y Ricardo se miraron en silencio, sabiendo que el camino que estaban a punto de emprender sería difícil, pero también conscientes de que juntos podrían enfrentarlo. Sabían que ayudar a esos niños no sería solo un acto de caridad, sino una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Elena no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del pequeño niño, Samuel, alimentando a su hermana enferma, aparecía en su mente, provocando una mezcla de tristeza y urgencia. Se revolvía entre las sábanas, intentando encontrar una posición cómoda, pero el peso de lo que había visto la mantenía despierta. Ricardo, a su lado, dormía profundamente, pero Elena sabía que tenía que hablar con él, que no podían ignorar lo que habían descubierto. Cuando finalmente el primer rayo de sol asomó por la ventana, Elena se levantó en silencio. Sabía que debía ser fuerte, que la decisión que estaban a punto de tomar no sería fácil, pero también sabía que no había vuelta atrás. Tenía que ayudar a esos niños, sin importar las consecuencias. Ricardo se despertó poco después, notando de inmediato la preocupación en el rostro de su esposa. Durante el desayuno, el silencio entre ellos era palpable, hasta que finalmente Ricardo lo rompió. «Lo estuviste pensando toda la noche, ¿verdad?», dijo, sabiendo que Elena había estado inquieta en la cama. Elena asintió lentamente. Sus ojos reflejaban la carga emocional que llevaba. «Ricardo, esos niños, no podemos simplemente olvidarnos de ellos. Necesitan nuestra ayuda y la necesitan ahora». Ricardo tomó un sorbo de su café, tratando de organizar sus propios pensamientos. Sabía que lo que Elena decía era cierto, pero también sabía que involucrarse podría traerles problemas que no habían anticipado. Sus vidas habían sido tranquilas desde que se refugiaron en la rutina de la frutería, y él temía romper ese frágil equilibrio. «Lo sé», respondió Ricardo finalmente, dejando la taza sobre la mesa, «pero tenemos que ser realistas, Elena. No sabemos en qué estamos metiéndonos. Esos niños están solos, sin nadie que los cuide. ¿Y si hay algo más detrás de esto? ¿Y si hay peligros que no conocemos?». Elena lo miró con determinación. «No podemos simplemente mirar hacia otro lado, Ricardo. No después de lo que vi ayer. Ese niño, Samuel, está haciendo todo lo que puede para cuidar de su hermana, pero está claro que no pueden seguir así. Inés está demasiado enferma. No sé cuánto tiempo más podrá aguantar en esas condiciones». Ricardo suspiró, sintiendo el peso de la decisión que tenían que tomar. Sabía que Elena tenía razón, que ignorar lo que habían visto no era una opción, pero también sabía que ayudar a esos niños significaría complicarse la vida de formas que ni siquiera podían imaginar. «De acuerdo», dijo finalmente, tomando la mano de Elena sobre la mesa. «Vamos a ayudarles, pero tenemos que hacerlo con cuidado. No podemos simplemente llevárnoslos. Podríamos meternos en problemas si alguien se da cuenta. Tenemos que pensar en la mejor manera de hacerlo». Elena apretó su mano, agradecida por el apoyo de Ricardo. Sabía que esto no sería fácil, pero juntos habían superado tantas cosas que confiaba en que podrían enfrentar lo que fuera necesario. «Lo primero que haremos es llevarles algo de comida y mantas», dijo Elena, comenzando a trazar un plan en su mente.
No podemos moverlos de esa casa todavía, no sin saber más sobre su situación. Pero al menos podemos asegurarnos de que tengan algo que comer y de que Inés esté un poco más cómoda. Ricardo asintió, de acuerdo con el plan de Elena. Sabía que esto era solo el comienzo, que ayudar a esos niños probablemente traería más desafíos. Pero en ese momento, lo único que importaba era asegurarse de que estuvieran a salvo. Esa misma tarde, mientras la frutería estaba relativamente tranquila, Elena y Ricardo prepararon una bolsa con alimentos, mantas y algunos medicamentos básicos. Se aseguraron de que nadie los viera mientras cerraban la tienda un poco antes de lo habitual. Elena, con el corazón acelerado, se colocó la bolsa al hombro y se dirigió junto a Ricardo hacia la casa abandonada donde los niños estaban escondidos. El camino les pareció más corto que la primera vez. Ahora que sabían lo que les esperaba, todo les resultaba más real, más urgente. Al llegar, se detuvieron frente a la casa. El edificio parecía aún más desolado bajo la luz tenue del atardecer. Ricardo miró a Elena, buscando en sus ojos la misma determinación que había visto esa mañana. Ella asintió, y juntos se acercaron a la puerta desvencijada. Samuel los vio antes de que llegaran, y se asomó tímidamente por una ventana rota. Sus ojos reflejaban desconfianza y miedo. Al ver que eran las mismas personas que había visto en la frutería, su primera reacción fue retroceder, intentando proteger a su hermana de cualquier posible peligro. Elena levantó las manos en un gesto de paz, tratando de no asustarlo más de lo que ya estaba. «No te preocupes, Samuel. No venimos a hacerte daño. Solo queremos ayudarte. Sabemos que estás cuidando de tu hermana y queremos darte algo de comida y mantas para que no pasen más frío». Samuel se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ellos. La desesperación en su rostro era evidente, pero también lo era su necesidad de ayuda. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente y se apartó para dejarlos entrar. La casa por dentro era aún peor de lo que Elena había imaginado. Las paredes desnudas y el suelo cubierto de polvo hacían que el lugar se sintiera más frío y desolado. Inés seguía acostada en la manta raída. Su pequeño cuerpo parecía aún más frágil en ese entorno inhóspito. Elena se arrodilló junto a la niña. Su corazón se rompió al ver lo débil que estaba. Abrió la bolsa y sacó una manzana, cortándola en pequeños trozos antes de intentar dárselos. Inés apenas tenía fuerzas para comer, pero el gesto de Elena la hizo sonreír débilmente. Un pequeño rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Ricardo, mientras tanto, observaba a Samuel, quien se mantenía alerta, como si temiera que algo malo fuera a suceder en cualquier momento. «Samuel, ¿cómo llegaste aquí? ¿Dónde están tus padres?», preguntó, tratando de entender más sobre su situación. El niño bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «Mis papás. Ellos se fueron. No van a volver», susurró con voz temblorosa. Ricardo no insistió más, entendiendo que el dolor que Samuel estaba cargando era demasiado grande para un niño de su edad. Después de asegurarse de que Inés estuviera cómoda con las nuevas mantas y de que ambos niños hubieran comido algo, Elena y Ricardo se despidieron, prometiendo regresar al día siguiente con más provisiones. Samuel, aunque aún desconfiado, les dio un pequeño asentimiento en señal de agradecimiento. Esa noche, al regresar a su casa, Elena y Ricardo se sentaron en silencio en la mesa de la cocina. La gravedad de la situación finalmente los golpeó por completo. Sabían que estaban entrando en un territorio incierto y peligroso, pero también sabían que no podían abandonar a esos niños a su suerte. «Tenemos que averiguar más sobre lo que pasó con sus padres», dijo Elena, rompiendo el silencio. «Y necesitamos pensar en una manera de sacar a Inés de esa casa antes de que sea demasiado tarde. No puede quedarse allí por mucho tiempo». Ricardo asintió, sintiendo el peso de lo que estaban a punto de enfrentar. «Mañana preguntaré a algunos de los vecinos. Tal vez alguien sepa algo sobre ellos. Pero tenemos que ser discretos, Elena. No sabemos quién más podría estar involucrado en todo esto». Esa noche, mientras intentaban conciliar el sueño, sabían que el camino que habían elegido no sería fácil.
Las decisiones que tomaran en los días siguientes determinarían no solo el destino de Samuel e Inés, sino también el suyo propio. Pero una cosa estaba clara: no podían, no querían dar marcha atrás. Estaban comprometidos a hacer lo que fuera necesario para proteger a esos niños, sin importar las consecuencias. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y determinación para Elena y Ricardo. Después de su primer encuentro con Samuel e Inés, la pareja se había comprometido a ayudarlos de cualquier manera posible. Sin embargo, cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en un misterio que no podían ignorar. Elena continuó visitando a los niños diariamente, llevándoles comida y revisando la salud de Inés. La pequeña niña parecía aferrarse a la vida con una fuerza que no dejaba de sorprender a Elena, pero su estado era delicado, y cada día que pasaba en la casa abandonada solo empeoraba su situación. La casa, fría y húmeda, no era un lugar adecuado para un niño sano, y mucho menos para alguien tan vulnerable como Inés. Ricardo, por su parte, comenzó a investigar discretamente en el barrio. Sabía que necesitaban más información sobre los niños, sobre sus padres y sobre cualquier otra persona que pudiera estar involucrada en su situación. Sin embargo, lo que descubrió lo dejó más preocupado de lo que ya estaba. Hablando con algunos de los vecinos, Ricardo se enteró de que los padres de Samuel e Inés habían muerto en un incendio que destruyó su casa hacía casi un año. Lo extraño era que, según los rumores, las circunstancias del incendio eran turbias. No había habido una investigación oficial concluyente, y los cuerpos de los padres nunca fueron identificados formalmente. Algunos vecinos susurraban que la familia había estado involucrada en actividades ilegales, mientras que otros simplemente se encogían de hombros, afirmando que no sabían nada al respecto. Ricardo compartió esta información con Elena, quien sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia del incendio, los rumores y la situación de los niños, todo parecía estar envuelto en un velo de misterio que solo hacía aumentar su sensación de peligro. Pero lejos de desanimarse, esto solo fortaleció su determinación de proteger a Samuel e Inés. Sin embargo, mientras avanzaban en su misión, algo comenzó a cambiar en la frutería. Al principio, fueron pequeños detalles que pasaron desapercibidos. Un hombre desconocido que pasaba varias veces al día por la tienda. Una mujer que se detenía más de lo necesario a observar las frutas desde la puerta. Elena notó estas presencias extrañas, pero no les dio mayor importancia hasta que Ricardo mencionó haber notado lo mismo. ¿Has visto a esa mujer que ha venido un par de veces esta semana?, le preguntó Ricardo una tarde mientras cerraban la tienda. Elena frunció el ceño, recordando a la mujer que había entrado esa misma mañana. Era elegante, con una ropa impecable que contrastaba con la sencillez del barrio. Había hecho preguntas sobre los productos, pero había algo en su actitud que le había parecido fuera de lugar, como si estuviera más interesada en observar que en comprar. Sí, la vi. Me pareció un poco extraña, como si estuviera evaluándonos o algo así, respondió Elena, tratando de recordar más detalles. Ricardo asintió, compartiendo su preocupación. Y no es solo ella. He visto a otros, hombres que nunca antes había visto por aquí, rondando la tienda. No parece casualidad. La preocupación de Ricardo era palpable. Sabían que su implicación con los niños podía haber atraído la atención de personas peligrosas, y la aparición de extraños alrededor de la tienda solo confirmaba sus temores. Aunque no querían alarmarse innecesariamente, no podían ignorar los signos. Elena se sintió inquieta durante el resto del día. Mientras atendía a los clientes, no podía evitar sentir que estaba siendo observada. Su instinto le decía que había algo oscuro acechando en las sombras, algo que no comprendían del todo, pero que ya había puesto sus ojos en ellos. Esa misma noche, decidieron que era hora de tomar más precauciones. Sabían que los niños estaban en peligro, pero también sabían que ahora ellos mismos podían estarlo. Cerraron la tienda temprano y volvieron a su casa en silencio, con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. «Tenemos que ser más cuidadosos», dijo Ricardo, rompiendo el silencio mientras preparaban la cena. «No podemos seguir como si nada estuviera pasando. Si estamos siendo vigilados, necesitamos descubrir por qué y quién está detrás de todo esto».
Elena, que había estado sumida en sus pensamientos, asintió. Tienes razón. Mañana hablaré con Sofía. Ella conoce a muchas personas y tal vez pueda ayudarnos a entender qué está pasando. No podemos enfrentar esto solos. Sofía era la amiga de la infancia de Elena, una abogada de derechos humanos con experiencia en casos difíciles. Aunque no había querido involucrarla hasta ahora, sabía que no tenían otra opción. Si estaban metidos en algo más grande de lo que podían manejar, necesitaban ayuda. A la mañana siguiente, Elena se reunió con Sofía en un pequeño café lejos del barrio. Le contó todo, desde el descubrimiento de Samuel e Inés hasta las sospechas de que estaban siendo vigilados. Sofía escuchó en silencio. Su expresión se volvía más seria a medida que Elena hablaba. «Esto es grave, Elena», dijo finalmente Sofía, después de un largo silencio. «Lo que me cuentas suena a que hay algo mucho más profundo de lo que aparenta. Necesito investigar más, pero te aconsejo que tengas mucho cuidado. Si realmente están siendo vigilados, significa que alguien no quiere que descubran la verdad». Elena asintió sintiendo un nudo en la garganta. No era solo por ella y Ricardo, sino por los niños. Sabía que estaban corriendo un gran riesgo, pero también sabía que no podían detenerse ahora. De vuelta en la frutería, Ricardo continuaba lidiando con las presencias sospechosas. Fue entonces cuando la misma mujer elegante de días anteriores volvió a aparecer. Esta vez, su actitud era aún más inquietante. Se presentó como Valeria, diciendo que estaba organizando un evento en el vecindario y que quería comprar frutas en grandes cantidades. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Ricardo notó que Valeria estaba más interesada en hacer preguntas personales que en negociar. Le preguntó sobre su familia, sobre cómo manejaban el negocio, e incluso intentó indagar si estaban al tanto de algún rumor en el barrio. Ricardo, manteniendo la compostura, respondió con evasivas, pero no pudo evitar sentir que estaba siendo evaluado. Cuando finalmente se despidió, la sensación de peligro se hizo aún más tangible. Esa noche, Ricardo le contó a Elena sobre el encuentro con Valeria. Ambos comprendieron que la situación se estaba volviendo más peligrosa. No podían ignorar las señales. Alguien estaba interesado en ellos, y no era por motivos inofensivos. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Elena. Su voz temblaba ligeramente. «No sé qué tiene que ver Valeria con todo esto, pero debemos ser cautelosos. Tal vez deberíamos alejarnos por un tiempo, al menos hasta que sepamos más». Ricardo la miró con seriedad, pero negó con la cabeza. «No podemos abandonar a Samuel e Inés ahora. Si lo hacemos, nadie más los ayudará. Necesitamos seguir adelante, pero con más cuidado». Con esa decisión en mente, comenzaron a planificar sus próximos movimientos. Sabían que el camino sería peligroso, pero también sabían que no podían abandonar a los niños. La presencia de Valeria y los otros extraños solo significaba que estaban cerca de descubrir algo importante, algo que alguien quería mantener oculto a toda costa. Esa noche, mientras el barrio se sumía en el silencio, Elena y Ricardo se prepararon para lo que vendría. Sabían que estaban entrando en un juego peligroso, uno que requeriría toda su astucia y determinación. Pero también sabían que, a pesar del peligro, no darían marcha atrás. Samuel e Inés contaban con ellos, y estaban dispuestos a enfrentarse a cualquier sombra que amenazara con destruir lo que habían reconstruido. Las primeras luces del amanecer iluminaron la pequeña cocina de Sofía, donde Elena se encontraba sentada con una taza de café entre las manos. Después de escuchar todo lo que su amiga le había contado, Sofía había prometido investigar más a fondo sobre Valeria y sobre los niños. Ahora, con la información reunida, estaban listas para enfrentar la verdad. «Lo que he descubierto no es fácil de digerir», comenzó Sofía. Su tono era serio. «Javier, el viejo amigo de Ricardo, no está muerto. De hecho, parece que nunca estuvo realmente fuera del radar. Está profundamente involucrado con Valeria y la red criminal que opera en esta ciudad. Lo que es aún más inquietante es que Samuel e Inés podrían ser peones en un juego mucho más grande». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Javier, el hombre que había traicionado a Ricardo, estaba vivo y era parte de la red criminal. De repente, todo encajaba. El incendio, los rumores sobre los padres de los niños, y ahora,
las miradas sospechosas alrededor de la frutería. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Elena, intentando contener el pánico. Sabía que la situación era grave, pero necesitaba una solución, un camino a seguir. Sofía tomó la mano de Elena y la miró directamente a los ojos. «Lo primero es mantener la calma y no actuar de forma impulsiva. Esto es más grande de lo que pensábamos. Si Javier está involucrado, significa que hay muchas personas peligrosas detrás de esto. Pero también significa que podemos usarlo para descubrir más». Esa misma tarde, Elena y Ricardo se reunieron en la frutería. Elena le contó todo a Ricardo, desde la revelación sobre Javier hasta la creciente amenaza que representaba Valeria. Ricardo, aunque conmocionado, se mantuvo en silencio por un largo momento, procesando la información. «Javier», murmuró finalmente, su voz cargada de amargura. «Nunca imaginé que esto fuera a terminar así. Pero si él es parte de esta red, entonces necesitamos enfrentarlo». Ricardo sabía que tarde o temprano tendría que confrontar su pasado, pero jamás había pensado que lo haría bajo estas circunstancias. Los recuerdos de la traición de Javier eran dolorosos, pero ahora, con Samuel e Inés en juego, la situación era aún más compleja. «Debemos encontrar a Javier», dijo Ricardo con determinación. «Si él está involucrado, tal vez podamos usarlo para proteger a los niños. No podemos dejarlos caer en las manos de esa red». Esa noche, mientras el barrio se sumía en la oscuridad, Elena y Ricardo supieron que estaban a punto de dar un paso decisivo en su lucha por salvar a Samuel e Inés. La revelación sobre Javier había cambiado las reglas del juego, y ahora, más que nunca, estaban decididos a desentrañar el misterio y proteger a los niños a toda costa. Pero sabían que el pasado no se puede enterrar, y que las decisiones que tomaron en los días venideros podrían cambiar sus vidas para siempre. Elena y Ricardo se movían con cautela. Después de la revelación de Sofía sobre Javier, todo parecía más peligroso, más urgente. Sabían que no podían esperar mucho tiempo. Cada día que pasaba, Samuel e Inés corrían más peligro, y la red criminal estaba cada vez más cerca de ellos. Ricardo había pasado los últimos días intentando localizar a Javier sin levantar sospechas. Fue Sofía quien finalmente consiguió la pista que necesitaban. Javier estaba escondido en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde pensaba que nadie lo encontraría. «Es ahora o nunca», dijo Ricardo con firmeza, mientras él y Elena se preparaban para confrontar a su antiguo amigo. Elena asintió, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. No solo iban a enfrentar a Javier, sino que también estaban a punto de adentrarse aún más en los peligros que los rodeaban. Llegaron al edificio en silencio. Sus corazones latían con fuerza mientras subían las escaleras. Frente a la puerta del apartamento, Ricardo dudó por un segundo antes de llamar. El sonido resonó en el pasillo, seguido de un largo y tenso silencio. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando a un Javier envejecido, con el rostro marcado por el miedo y la culpa. Al ver a Ricardo y Elena, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y desesperación. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Javier con voz ronca, aunque ya sabía la respuesta. «Sabemos lo que has estado haciendo, Javier», dijo Ricardo, intentando mantener la calma. «Sabemos que estás involucrado con Valeria y su red. Necesitamos que nos ayudes a detenerla». Javier retrocedió, su rostro pálido. «No tienen idea de lo que están pidiendo. Valeria no es alguien con quien se pueda jugar. Si descubren que estoy hablando con ustedes, nos matarán a todos». «Estamos dispuestos a correr ese riesgo», intervino Elena, su voz firme. «Pero no vamos a dejar que esos niños sufran más por tus errores. Necesitamos saber todo lo que sabes y necesitamos tu ayuda para desmantelar esa red». Javier los miró con desesperación, sabiendo que estaba acorralado. Sabía que no podía escapar de lo que había hecho y también sabía que Ricardo y Elena no se detendrían hasta lograr su objetivo. Finalmente, con un suspiro resignado, Javier asintió. «De acuerdo, les diré todo lo que sé, pero deben entender que, una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás». Mientras Javier comenzaba a revelar los oscuros secretos de la red criminal, Elena y Ricardo supieron que estaban más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro que nunca. Con cada palabra de Javier,
Las piezas del rompecabezas se iban armando, pero también crecía la certeza de que el enfrentamiento final con Valeria sería inevitable y mortal. El ambiente en el pequeño apartamento de Javier era denso, cargado con la tensión de secretos guardados durante demasiado tiempo. Ricardo y Elena escuchaban en silencio mientras Javier contaba su historia, revelando los detalles que habían permanecido ocultos durante años. Todo comenzó cuando la empresa estaba al borde del colapso, comenzó Javier. Su voz temblaba al recordar los eventos que lo habían llevado a ese punto. Desvié fondos, lo admito, pero no fue por ambición ni por maldad. Lo hice para pagar el tratamiento de mi hija. No tenía otra opción, pero eso me llevó a la ruina, y también a ustedes. Ricardo apretó los puños tratando de contener la ira que sentía. A pesar de todo, no podía olvidar la traición que había destruido su vida, pero sabía que necesitaba mantener la calma para sacar la verdad a la luz. ¿Y cómo terminaste involucrado con Valeria y su red?, preguntó Elena. Su voz era un susurro lleno de preocupación. Javier bajó la cabeza, incapaz de mirar a sus antiguos amigos a los ojos. Después de que todo se vino abajo, Valeria apareció. Al principio pensé que era una oportunidad para empezar de nuevo, pero pronto me di cuenta de que estaba atrapado. Estaba involucrada en cosas mucho más grandes, en una red de tráfico y extorsión. Y yo fui solo otro peón en su juego. Elena sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. ¿Y qué hay de Samuel e Inés? ¿Cómo están ellos relacionados con todo esto? Javier suspiró profundamente. Sus padres eran personas que intentaron desafiar a Valeria, personas que intentaron salir de su control. El incendio que mató a los padres de los niños no fue un accidente. Fue un mensaje, una advertencia para cualquiera que pensara en traicionarla. Cuando me di cuenta de que los niños estaban solos, intenté protegerlos, pero no pude hacer mucho. Valeria los ve como una herramienta, una manera de mantener a otros en línea. Elena sintió una ola de náuseas al escuchar la frialdad de la situación. Samuel e Inés no solo eran víctimas de la pobreza, sino también de un juego cruel y despiadado que los había dejado desprotegidos y en peligro constante. Javier, necesitamos tu ayuda para detener a Valeria, dijo Ricardo con firmeza, dejando claro que no había espacio para la vacilación. Sabemos que tienes información que puede destruir su red. Si no lo haces por nosotros, hazlo por esos niños. Javier, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Sabía que esta era su última oportunidad para hacer algo bueno, para redimirse, aunque fuera solo un poco. Les ayudaré. Les daré todo lo que sé, pero debemos ser cuidadosos. Valeria tiene ojos y oídos en todas partes. Si nos descubre antes de que estemos listos, todos estaremos muertos. Con la promesa de colaboración de Javier, Elena y Ricardo se prepararon para la siguiente fase de su lucha. Sabían que estaban entrando en la etapa más peligrosa de todas, pero también sabían que no había vuelta atrás. Los secretos que Javier había revelado eran oscuros y aterradores, pero también les daban la esperanza de que juntos podrían derrotar a Valeria y salvar a Samuel e Inés de un destino trágico. Elena y Ricardo sabían que el tiempo era crucial. Con la colaboración de Javier asegurada, comenzaron a trazar un plan para sacar a Samuel e Inés del peligro antes de que Valeria pudiera darse cuenta de sus intenciones. La primera prioridad era encontrar un lugar seguro, lejos del alcance de la red criminal. Con la ayuda de Sofía, quien había estado moviendo sus contactos discretamente, lograron asegurar una cabaña remota en las montañas, un lugar lo suficientemente aislado como para mantener a los niños fuera del radar de Valeria. La cabaña, rodeada por densos bosques, les ofrecía el refugio temporal que necesitaban mientras se preparaban para la fase final de su plan. «Tenemos que movernos rápido», dijo Ricardo mientras empacaban provisiones en la frutería después de cerrar. «No sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que Valeria sospeche. Javier nos advirtió que ella ya está inquieta». Elena, llena de preocupación por los niños, asintió mientras revisaba por última vez los suministros que llevarían con ellos. Samuel e Inés no pueden quedarse más tiempo en esa casa. Cada día que pasa, el peligro aumenta. Además, Inés necesita un lugar cálido y seguro para poder recuperarse, aunque sea un poco. Al caer la noche,
Elena y Ricardo se dirigieron a la casa abandonada donde los niños esperaban. Samuel, al ver a Elena, corrió hacia ella. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y esperanza. Inés, aunque débil, logró esbozar una pequeña sonrisa al ver a Ricardo, quien la recogió en brazos con la mayor delicadeza posible. «No se preocupen», dijo Elena con suavidad, tratando de tranquilizar a Samuel. «Nos vamos a un lugar seguro, un lugar donde nadie los encontrará». El viaje hacia la cabaña fue silencioso, cargado de tensión. Ricardo conducía por los oscuros caminos de montaña, manteniéndose alerta ante cualquier posible seguimiento. Elena, sentada en la parte trasera del coche con los niños, no dejaba de mirar hacia afuera, como si en cualquier momento pudieran aparecer los hombres de Valeria. Finalmente, llegaron a la cabaña. El lugar estaba en calma, rodeado por la naturaleza, ofreciendo un contraste surrealista con el caos que habían dejado atrás en la ciudad. Ricardo ayudó a los niños a entrar, mientras Elena preparaba las mantas y el espacio para que pudieran descansar. «Es un lugar hermoso», dijo Samuel, rompiendo el silencio por primera vez en el día. Había un tono de alivio en su voz, como si finalmente sintiera que estaba a salvo. Elena sonrió y acarició su cabello. «Aquí estarán bien, nadie los encontrará. Estamos juntos en esto». Con los niños finalmente dormidos, Elena y Ricardo se sentaron junto a la chimenea, observando las llamas danzar suavemente. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en días sentían que habían ganado una pequeña batalla. Sabían que el refugio era temporal, pero también sabían que cada momento que ganaban era vital. «Lo logramos», murmuró Elena, más para sí misma que para Ricardo. «Sí», respondió él tomando su mano, «pero el verdadero desafío está por venir». Esa noche, mientras la cabaña se sumía en el silencio, Elena y Ricardo sabían que el enfrentamiento final con Valeria se acercaba. Sin embargo, por ahora, se permitieron un momento de paz, sabiendo que, al menos por unas horas, Samuel e Inés estaban a salvo y lejos del alcance de la oscuridad que los había perseguido. La cabaña en las montañas ofrecía un respiro temporal, un refugio que parecía estar muy lejos del caos y peligro que acechaba en la ciudad. Los días en el escondite eran tranquilos, pero llenos de una tensión subyacente. Elena y Ricardo no podían bajar la guardia. Sabían que el peligro aún estaba presente, acechando en las sombras. Inés, aunque débil, comenzó a mostrar señales de mejoría en el entorno seguro y cálido de la cabaña. Elena se dedicaba a cuidar de ella con ternura, mientras Ricardo y Samuel exploraban los alrededores, buscando formas de hacer el lugar más seguro. Los niños, aunque aún asustados, empezaban a sonreír nuevamente, encontrando consuelo en la presencia protectora de Elena y Ricardo. Sin embargo, esa calma era solo la antesala de la tormenta. Una noche, mientras todos dormían, Ricardo, quien había tomado la costumbre de mantenerse despierto durante algunas horas para vigilar, notó algo extraño. El aire estaba más frío de lo habitual, y el silencio de la noche parecía estar cargado de una inquietud que no podía ignorar. De repente, escuchó un crujido afuera. Se levantó de inmediato, tomando una linterna y un viejo rifle que había encontrado en la cabaña. Se acercó a la ventana cuidando de no hacer ruido y vio lo que había temido. Sombras moviéndose entre los árboles, acercándose a la cabaña con cautela. «Elena, despierta», susurró urgentemente, sacudiendo a su esposa. «Están aquí. Tenemos que movernos rápido». Elena, al comprender de inmediato la gravedad de la situación, se levantó en silencio y corrió hacia los niños. Samuel estaba despierto, habiendo escuchado los susurros nerviosos de Ricardo. Inés, todavía medio dormida, fue envuelta rápidamente en una manta por Elena. «No hagas ruido, Samuel», le dijo Ricardo en un susurro. «Vamos a salir por la parte trasera. Debemos ser rápidos y silenciosos». Mientras Ricardo apagaba la linterna para no delatar su posición, escucharon voces fuera de la cabaña. Valeria no había perdido tiempo en seguirlos, y ahora estaban acorralados en el lugar que había sido su refugio. Sin perder más tiempo, Elena y Ricardo guiaron a los niños hacia la puerta trasera, la cual conducía a un sendero estrecho que serpenteaba a través del bosque. Era la única ruta de escape que habían identificado cuando llegaron, y ahora era su única esperanza.
Los cuatro se movían tan rápido como podían a través del denso bosque, el sonido de sus pasos amortiguado por la alfombra de hojas caídas. Los hombres de Valeria no tardaron en darse cuenta de que la cabaña estaba vacía, y pronto los ladridos de perros rompieron el silencio de la noche. Ricardo, con Inés en brazos, lideraba el grupo, manteniendo un ritmo constante pero silencioso. Elena sostenía la mano de Samuel, quien, aunque aterrado, se esforzaba por mantenerse fuerte. Las ramas bajas y el terreno irregular dificultaban su avance, pero sabían que detenerse no era una opción. El camino era oscuro y traicionero, pero cada metro que ganaban les daba una pequeña esperanza. Sin embargo, los ladridos de los perros se hacían cada vez más cercanos y sabían que no podrían mantener esa ventaja por mucho tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro donde Marta, la fiscal que había estado coordinando su protección desde la distancia, los esperaba con su equipo en vehículos todoterreno. Sin decir una palabra, Marta comprendió la gravedad de la situación al ver las expresiones aterradas de Elena y Ricardo. «Rápido, suban», ordenó Marta, mientras sus hombres se preparaban para una posible confrontación. Los niños fueron ayudados a subir al vehículo principal, mientras Ricardo y Elena se acomodaban detrás de ellos. Elena miró hacia atrás una última vez, viendo cómo las luces de las linternas de los hombres de Valeria brillaban a lo lejos entre los árboles. Habían escapado por poco, pero la amenaza seguía latente. Con el motor rugiendo, los vehículos se lanzaron a toda velocidad por el camino secundario que llevaba fuera del bosque. Marta mantenía la mirada fija en el camino, mientras daba órdenes rápidas a su equipo para asegurar que nadie los siguiera. Mientras avanzaban, la tensión en el aire empezó a disiparse lentamente. Habían logrado escapar, pero todos sabían que la situación era extremadamente peligrosa y que Valeria no se detendría fácilmente. Sin embargo, por ahora, estaban a salvo. Al llegar a una instalación militar segura, el grupo fue recibido por oficiales que los condujeron al interior. Elena y Ricardo, aunque exhaustos, se sintieron aliviados al ver que los niños estaban a salvo. Inés, acurrucada en los brazos de Elena, cerró los ojos finalmente, mientras Samuel se quedó dormido rápidamente, agotado por el miedo y la adrenalina. Esa noche, en la seguridad de la instalación, Elena y Ricardo se abrazaron en silencio. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar, pero habían ganado un tiempo precioso. La próxima vez que enfrentaran a Valeria, estarían mejor preparados. Por ahora, se permitieron respirar, sabiendo que, aunque el peligro aún existía, lo habían superado una vez más. La instalación militar donde se refugiaron ofrecía una seguridad que Elena y Ricardo no habían sentido en días. Sin embargo, en su corazón, la calma era solo superficial. Sabían que el peligro seguía latente, y lo que era peor, Inés estaba en condiciones críticas. Elena había notado desde la huida por el bosque que la pequeña Inés se encontraba más débil que nunca. Durante los días en la cabaña, aunque había mostrado algunas señales de mejoría, la tensión y el miedo constante habían cobrado un precio alto en su frágil cuerpo. Esa noche, mientras todos intentaban descansar, Inés comenzó a respirar con dificultad. Su pequeña figura se veía más frágil bajo las sábanas blancas del cuarto improvisado que les habían dado. Elena, siempre a su lado, trataba de calmarla, pero sabía que algo estaba terriblemente mal. «Ricardo, ven rápido», llamó Elena. Su voz reflejaba una creciente desesperación. Ricardo entró al cuarto y, al ver la condición de Inés, corrió a buscar a uno de los médicos que el equipo de Marta había dispuesto para ellos. El médico llegó rápidamente, pero su rostro serio no auguraba buenas noticias. «Inés está muy débil», dijo mientras revisaba a la niña. «El estrés de estos últimos días ha sido demasiado para su corazón. Hemos hecho todo lo posible, pero no estoy seguro de que podamos estabilizarla». Las palabras del médico fueron como un puñal en el corazón de Elena. Se arrodilló junto a la cama de Inés, sosteniendo su pequeña mano, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Ricardo, sintiendo la misma desesperación, se colocó detrás de ella, poniendo sus manos sobre los hombros de Elena en un intento de ofrecer consuelo. Inés, con sus ojos apenas abiertos, miró a Elena y Ricardo, y una débil sonrisa apareció en su rostro.
Aunque sus palabras eran apenas un susurro, logró decir: «Gracias por cuidarme». Elena, luchando por mantener la compostura, acarició la frente de Inés. «Estamos aquí contigo, mi amor. No estás sola». El silencio en la habitación era abrumador. Samuel, que había estado dormido en la habitación contigua, despertó al escuchar las voces y corrió hacia donde estaba su hermana. Al verla tan débil, se quedó paralizado en la puerta, sus ojos llenos de lágrimas. «No, no, Inés, por favor», balbuceó Samuel mientras se acercaba a la cama. El médico, dándose cuenta de que no había mucho más que pudiera hacer, se retiró en silencio, dejando a la familia para que pasara los últimos momentos con Inés. Inés intentó decir algo más, pero las palabras no salieron. En su lugar, su respiración se hizo más lenta y sus ojos, llenos de un amor puro y agradecido, se cerraron suavemente. Elena, abrazando a la pequeña, sintió cómo la vida se escapaba de su cuerpo, mientras el dolor se hacía insoportable. El tiempo pareció detenerse en esa habitación. Samuel, al ver que su hermana ya no respiraba, se arrodilló junto a la cama, rompiendo en sollozos desgarradores. Ricardo, con lágrimas en los ojos, intentó consolar al niño, pero el dolor de la pérdida era abrumador. Elena no podía moverse, paralizada por la tristeza. Habían hecho todo lo posible, pero en ese momento se sentía impotente, como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. La muerte de Inés era un golpe devastador, una herida profunda que tardaría en sanar si es que alguna vez lo hacía. Finalmente, Marta entró en la habitación, avisada por uno de los médicos. Al ver la escena, entendió de inmediato lo que había sucedido. Con un gesto de respeto y comprensión, se acercó a Elena y Ricardo, ofreciéndoles su apoyo silencioso. Esa noche, el pequeño grupo en la instalación militar compartió un dolor silencioso. La muerte de Inés no solo significaba la pérdida de una vida joven, sino también un recordatorio cruel de la crueldad del mundo en el que se encontraban. Sin embargo, en medio del dolor, Elena y Ricardo encontraron un nuevo motivo para luchar: asegurarse de que la muerte de Inés no fuera en vano. Samuel, aunque devastado, encontró fuerzas en el apoyo de Elena y Ricardo. Sabía que ahora dependía de ellos, y aunque el dolor era casi insoportable, entendió que debía seguir adelante. Debía sobrevivir, no solo por él, sino también por la memoria de su hermana. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo despejado, Elena y Ricardo hicieron una promesa en silencio. Lucharían con todas sus fuerzas para derrotar a Valeria y desmantelar la red criminal que había traído tanto sufrimiento. Inés ya no estaba con ellos, pero su espíritu viviría en su lucha. El dolor de la pérdida seguía siendo agudo, pero también les dio una renovada determinación. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo, juntos, con la fuerza que solo el amor y la pérdida pueden forjar. El amanecer trajo consigo un aire de solemnidad en la instalación militar. La muerte de Inés había dejado una marca indeleble en todos, y aunque el dolor seguía siendo palpable, había una determinación renovada en cada movimiento de Elena y Ricardo. Sabían que ahora más que nunca debían llevar a cabo su plan para desmantelar la red criminal y asegurarse de que la muerte de Inés no fuera en vano. Javier, quien había sido trasladado discretamente a la instalación, estaba visiblemente afectado por la noticia de la muerte de Inés. Sabía que había sido parte de la cadena de eventos que habían llevado a esa tragedia, y la culpa lo consumía. No había vuelta atrás para él, pero estaba decidido a hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo. «Estoy listo para enfrentar las consecuencias de mis acciones», dijo Javier con voz ronca mientras se encontraba con Elena y Ricardo en una pequeña sala de reuniones dentro de la instalación. Su rostro, aunque marcado por el agotamiento, reflejaba una determinación que antes no se había visto en él. «Pero antes, quiero ayudarles a destruir a Valeria y su red. Les daré toda la información que necesitan». Elena lo miró con una mezcla de compasión y desconfianza. Aunque Javier había sido la causa de muchos de sus sufrimientos, sabía que su cooperación era crucial para poner fin a todo esto. «No tenemos tiempo que perder», respondió ella. «Cuéntanos todo lo que sabes. Marta y su equipo están listos para actuar, pero necesitamos la información exacta».
Javier asintió y comenzó a detallar los nombres, ubicaciones y operaciones de la red criminal de Valeria. Cada palabra que salía de su boca acercaba más a Elena y Ricardo a su objetivo final. Marta, tomando notas, comenzó a planificar la ofensiva que derribaría la red de una vez por todas. Mientras tanto, en la ciudad, Valeria comenzaba a darse cuenta de que las cosas se le estaban saliendo de control. Había recibido informes contradictorios sobre el paradero de Elena y Ricardo, y los hombres que había enviado a la cabaña en las montañas no habían regresado. Sabía que la situación era crítica, y eso la volvía más peligrosa que nunca. «Deben estar planeando algo», murmuró Valeria, mientras revisaba mapas y documentos en su oficina. Sabía que Javier podía haber traicionado sus secretos, y eso la ponía en un estado de alerta máxima. Ordenó a sus hombres que reforzaran la vigilancia y comenzaran a prepararse para un posible enfrentamiento. Elena, Ricardo y Samuel, mientras tanto, se preparaban mentalmente para lo que vendría. Aunque el dolor por la pérdida de Inés seguía siendo agudo, sabían que no podían detenerse ahora. El plan estaba en marcha, y cada uno tenía un papel que desempeñar. Marta, con su equipo de agentes, había planeado cuidadosamente la redada que desmantelaría la operación de Valeria y llevaría a los culpables ante la justicia. La noche anterior a la operación, Javier solicitó un último encuentro con Samuel. Aunque el niño estaba devastado por la muerte de su hermana, aceptó la solicitud. Se encontraron en una pequeña sala, donde Javier, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a Samuel. «Lo siento tanto, Samuel», dijo Javier, su voz quebrada por la culpa. «No hay palabras que puedan reparar el daño que he causado, pero quiero que sepas que haré todo lo posible para asegurarme de que Valeria pague por lo que ha hecho, por lo que le ha hecho a tu hermana y a ti». Samuel, aunque lleno de dolor, simplemente asintió. No tenía las palabras para expresar lo que sentía, pero entendió que Javier estaba intentando enmendar sus errores, aunque fuera tarde. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol iluminaban el horizonte, Marta dio la señal para que la operación comenzara. Las fuerzas especiales y la Policía Federal, armadas con la información proporcionada por Javier, se movieron rápidamente para cerrar las rutas de escape de Valeria y sus cómplices. Elena y Ricardo, aunque resguardados en la instalación, siguieron cada paso de la operación a través de las comunicaciones de Marta. El ambiente estaba cargado de tensión. Sabían que este era el momento decisivo, el clímax de toda la lucha que habían librado hasta ahora. La operación fue rápida y contundente. Valeria, sorprendida por la precisión del ataque, fue capturada junto con varios de sus principales lugartenientes. Aunque intentó resistirse, se dio cuenta de que todo había terminado. Mientras la conducían esposada a un vehículo policial, su mirada fría se cruzó con la de Marta, quien la observaba con una mezcla de satisfacción y alivio. «Esto es solo el comienzo», susurró Valeria, intentando mantener su fachada de poder. Pero Marta no se dejó intimidar. Sabía que la red criminal estaba destruida y que Valeria enfrentaría la justicia por todos sus crímenes. Cuando la operación terminó, Marta informó a Elena y Ricardo del éxito. Los dos, agotados pero aliviados, se abrazaron en silencio, compartiendo un momento de paz que tanto necesitaban. Sabían que el camino hacia la justicia aún no estaba completo, pero habían dado un paso crucial. Días después, el juicio de Javier comenzó. Fue uno de los más seguidos en la ciudad, y aunque él aceptó su culpabilidad y cooperó con las autoridades, la sentencia fue severa. Sabía que era lo que merecía, y aunque el castigo no podría devolverle la vida a Inés, le dio una cierta paz saber que había hecho lo correcto al final. Durante la audiencia, antes de ser llevado de regreso a su celda, Javier se dirigió a Elena y Ricardo por última vez. «Gracias por darme una segunda oportunidad, aunque no la merecía. Lo siento, por todo». Elena y Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas, asintieron en silencio. Sabían que Javier había cometido errores imperdonables, pero también sabían que había hecho lo posible para remediarlos. El juicio marcó el final de un capítulo oscuro en sus vidas, pero también el comienzo de uno nuevo. Con Valeria y su red criminal finalmente desmanteladas y Javier enfrentando las consecuencias de sus acciones, Elena y Ricardo supieron que habían hecho justicia por Inés. Samuel, aunque todavía dolido por la pérdida de su hermana, encontró consuelo en saber que aquellos responsables pagarían por sus crímenes.
Ese día, al salir del tribunal, Elena, Ricardo y Samuel sintieron el sol en sus rostros, sabiendo que, aunque el camino había sido duro y lleno de dolor, habían alcanzado una victoria. Una victoria que les permitiría empezar a reconstruir sus vidas, honrando la memoria de Inés y mirando hacia un futuro lleno de esperanza. El día después del juicio de Javier, la ciudad se despertó con una sensación de alivio palpable. La noticia de la caída de Valeria y su red criminal había recorrido rápidamente los titulares, y las personas que alguna vez vivieron bajo el temor de su poder comenzaron a respirar un poco más fácil. Pero para Elena, Ricardo y Samuel, el peso de los eventos recientes aún estaba presente, aunque ahora había una luz al final del túnel. En la instalación militar, Elena y Ricardo se preparaban para regresar a la ciudad, donde continuarían con su vida. Aunque sabían que nada volvería a ser igual, estaban decididos a seguir adelante, a reconstruir lo que la tragedia había destrozado. Samuel, aunque aún procesando la muerte de su hermana, se aferraba a Elena y Ricardo, encontrando en ellos la familia que había perdido. Marta, quien había sido un pilar de apoyo durante toda la operación, se reunió con ellos antes de su partida. «Hemos hecho un buen trabajo», dijo con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Valeria y su red ya no podrán hacerle daño a nadie más. Ustedes han sido increíblemente valientes». Elena asintió agradecida por todo lo que Marta y su equipo habían hecho. «No podríamos haberlo logrado sin ti», respondió. «Gracias por creer en nosotros y ayudarnos a hacer justicia». Marta sonrió y les entregó un sobre. «Aquí están los documentos de la adopción de Samuel. Sé que este es un proceso que lleva tiempo, pero dadas las circunstancias, hemos acelerado todo. Samuel es oficialmente parte de su familia ahora». Elena tomó el sobre y sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Gracias, Marta. Esto significa todo para nosotros». Ricardo, con un nudo en la garganta, se acercó a Samuel y se arrodilló frente a él. «A partir de hoy, somos una familia, Samuel. Nada ni nadie nos separará». Samuel, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a Ricardo y luego a Elena, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía un lugar seguro al que pertenecer. Aunque la sombra de la pérdida de Inés aún estaba presente, sabía que tenía una nueva oportunidad de ser feliz. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso, pero no incómodo. Mientras se acercaban al barrio donde todo había comenzado, Elena y Ricardo intercambiaron miradas de determinación. Habían decidido que no solo continuarían con la frutería, sino que también harían todo lo posible para convertirla en un lugar de esperanza para la comunidad. Al llegar, los vecinos los recibieron con abrazos y palabras de aliento. La frutería había sido el centro de sus vidas durante tanto tiempo y ahora, más que nunca, querían que siguiera siendo un refugio para todos. Samuel, aunque tímido, comenzó a ayudar en la tienda, encontrando en las tareas diarias una forma de reconectar con la vida normal. La frutería se convirtió rápidamente en un lugar renovado, no solo físicamente, sino también en espíritu. Elena y Ricardo decidieron que parte de las ganancias se destinarían a un fondo comunitario para ayudar a otros niños en situaciones difíciles, en honor a Inés. Este gesto fue recibido con gratitud por los vecinos, quienes se unieron para apoyar la causa. Día a día, Samuel comenzó a integrarse más en la vida del barrio, y aunque aún llevaba el dolor de la pérdida de su hermana, se sintió cada vez más arropado por el amor de Elena y Ricardo. Con el tiempo, hizo nuevos amigos en la escuela local y comenzó a prosperar en un entorno que, aunque no reemplazaba lo perdido, le ofrecía una nueva esperanza. Ricardo, quien había sido tan marcado por la traición de Javier, comenzó a sanar también. Aunque las cicatrices emocionales eran profundas, el hecho de que Javier hubiera pagado por sus crímenes y ayudado a desmantelar la red criminal le permitió encontrar cierta paz. Sabía que había hecho lo correcto al enfrentarlo y que, al final, había ayudado a Samuel a encontrar una nueva familia. Elena, por su parte, encontró en Samuel un motivo renovado para seguir adelante. A pesar del dolor que llevaba en su corazón, estaba decidida a darle a Samuel la vida que él y su hermana merecían. La frutería, que había sido un refugio para ella y Ricardo después de la traición de Javier, se convirtió ahora en un símbolo de resiliencia, de cómo, a pesar de todo, era posible encontrar la luz en medio de la oscuridad.
Un día, meses después de la caída de Valeria, Elena, Ricardo y Samuel hicieron una visita especial a la cabaña en las montañas donde se habían refugiado. Aunque los recuerdos de aquella noche eran dolorosos, querían cerrar ese capítulo de sus vidas con un acto simbólico. En el claro donde habían encontrado refugio, Elena plantó un pequeño árbol en memoria de Inés. Mientras cavaba la tierra, con Ricardo y Samuel a su lado, sintió que, aunque el dolor nunca desaparecería por completo, había encontrado una manera de honrar la memoria de la niña y seguir adelante. «Este árbol crecerá fuerte y alto, igual que tú lo harás, Samuel», dijo Elena con una sonrisa suave mientras terminaban de plantar el árbol. Samuel asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza, pero también la seguridad de que, a partir de ese momento, no estaría solo. Al regresar a la frutería, la vida comenzó a fluir con una normalidad renovada. Aunque las heridas del pasado aún dolían, Elena, Ricardo y Samuel sabían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. La frutería, que había sido testigo de tanto dolor y lucha, ahora era un lugar de amor, de reconstrucción y de segundas oportunidades. Con el tiempo, Samuel creció, rodeado del amor de su nueva familia. Aunque nunca olvidaría a su hermana, encontró en Elena y Ricardo la fuerza para seguir adelante, para vivir una vida plena y significativa. Y así, el legado de Inés vivió en cada acto de bondad, en cada fruto vendido en la frutería y en cada sonrisa que Samuel compartía con el mundo. La historia de Elena, Ricardo y Samuel no fue una de finales perfectos, pero sí una de esperanza, de lucha y de amor inquebrantable. Juntos, aprendieron que, a pesar de las adversidades, siempre es posible encontrar un nuevo comienzo, y que las cicatrices, aunque dolorosas, pueden convertirse en la base sobre la cual construir un futuro mejor. El sol se alzaba con un brillo especial sobre el barrio, anunciando el inicio de un nuevo día que traía consigo una sensación de cierre y renovación. Habían pasado algunos meses desde que la vida de Elena, Ricardo y Samuel había cambiado para siempre, y aunque el dolor de las pérdidas aún estaba presente, una nueva paz había comenzado a asentarse en sus corazones. La frutería, que había sido el escenario de tantos desafíos y decisiones difíciles, se había convertido en un punto de encuentro para la comunidad. La decisión de Elena y Ricardo de destinar parte de las ganancias a un fondo comunitario había inspirado a otros vecinos a contribuir de diversas maneras. El pequeño negocio ya no era solo un medio de subsistencia, sino un símbolo de esperanza y solidaridad en el barrio. Aquella mañana, Elena se despertó temprano, como de costumbre, pero con una sensación diferente. Mientras se vestía y bajaba a la cocina, se dio cuenta de que algo especial estaba por suceder. Había un aire de anticipación, como si el mundo estuviera esperando un nuevo comienzo. Cuando entró en la cocina, encontró a Ricardo y Samuel ya despiertos, conversando en voz baja. «Buenos días», saludó Elena con una sonrisa. «¿Qué planes tenemos para hoy?» Ricardo la miró con una expresión cálida. «Estaba pensando que podríamos hacer algo diferente hoy. ¿Qué te parece si tomamos el día libre y hacemos una excursión fuera de la ciudad? Un día en familia, solo para nosotros». Elena se sorprendió, pero la idea le encantó. Sabía que Ricardo y Samuel también necesitaban un respiro de la rutina diaria, un día para disfrutar de la compañía mutua sin preocupaciones. «Me parece una idea maravillosa», respondió acercándose a ellos. «Hace mucho que no hacemos algo así». Samuel, que había estado escuchando, sonrió ampliamente. La idea de pasar el día al aire libre, lejos de todo lo que les había sucedido, le pareció perfecta. «¿Podemos dirigirnos al lago que visitamos el año pasado? Me gustó mucho ese lugar». Ricardo asintió, contento de ver a Samuel entusiasmado. «Por supuesto, empacaremos algo de comida y haremos un picnic junto al lago. Será un día solo para nosotros». Mientras preparaban las cosas para la excursión, Elena no pudo evitar sentir un nudo en la garganta al ver a Samuel tan feliz. Sabía que ese momento de paz y alegría era el resultado de todo por lo que habían luchado. Y aunque las cicatrices del pasado aún estaban ahí, la vida les estaba ofreciendo una oportunidad para sanar juntos. El viaje al lago fue relajado y lleno de risas. Samuel, sentado en el asiento trasero del coche, hablaba emocionado sobre las cosas que quería hacer: nadar, pescar
y explorar el bosque cercano. Para Elena y Ricardo, ver a Samuel tan lleno de vida era el mejor regalo que podían recibir. Al llegar al lago, encontraron un lugar tranquilo y apartado donde instalaron el picnic. El sol brillaba alto en el cielo, reflejándose en el agua cristalina del lago, creando un escenario perfecto para su día en familia. Mientras Samuel jugaba cerca del agua, Elena y Ricardo se sentaron juntos, disfrutando de la vista y de la tranquilidad que los rodeaba. Por un momento, todo lo que habían pasado pareció un sueño lejano, y en su lugar, solo quedó la certeza de que habían sobrevivido, de que habían encontrado una manera de seguir adelante. «Es increíble cómo han cambiado las cosas», dijo Ricardo, rompiendo el silencio. «Hace unos meses no sabíamos si saldríamos de todo esto con vida, y ahora estamos aquí, disfrutando de un día en paz». Elena asintió tomando la mano de Ricardo. «Hemos pasado por mucho, pero lo hemos superado juntos, y ahora tenemos una nueva oportunidad, no solo para nosotros, sino para Samuel también. Es un niño increíble, y estoy tan agradecida de que podamos ser parte de su vida». Ricardo sonrió, apretando la mano de Elena con cariño. Inés estaría orgullosa de él. Y sé que, aunque ella no esté físicamente con nosotros, su espíritu sigue aquí, guiándonos y dándonos fuerzas. Elena sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero esta vez era una lágrima de paz, de aceptación. Sí, Inés siempre estará con nosotros. Y cada día que pasa me siento más fuerte, más decidida a vivir plenamente, a pesar de todo lo que hemos perdido. Samuel, que había estado explorando un poco más allá, regresó corriendo hacia ellos con una sonrisa radiante. «Miren lo que encontré», exclamó, mostrando una piedra en forma de corazón que había recogido del suelo. «Es para ustedes». Elena tomó la piedra con ternura, sintiendo que el símbolo era perfecto para ese momento. «Gracias, Samuel. Es preciosa, igual que este día». El resto de la tarde pasó en una serenidad que parecía casi mágica. Compartieron una comida sencilla, rieron y simplemente disfrutaron de la compañía mutua. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, supieron que ese día sería uno de los recuerdos más preciados que llevarían consigo. De regreso a casa, el aire estaba lleno de una sensación de cierre, como si finalmente hubieran llegado a donde necesitaban estar. Sabían que la vida seguiría adelante, con sus altibajos, pero también sabían que ahora eran más fuertes, más unidos, y que podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Elena, Ricardo y Samuel se despidieron de otro día, uno que había marcado el verdadero comienzo de su nueva vida juntos. Aunque las cicatrices del pasado seguirían ahí, habían encontrado una forma de vivir con ellas, de usarlas como recordatorios de su fortaleza y de la importancia de la familia. Y así, mientras el barrio dormía bajo la luz suave de la luna, la frutería, ese lugar que había sido testigo de tanto dolor y redención, permanecía en silencio, esperando el nuevo día, el nuevo amanecer que traería consigo más risas, más amor y la promesa de un futuro lleno de esperanza. La historia de Elena, Ricardo y Samuel no terminó con la caída de Valeria o el juicio de Javier. Continuó en cada pequeño gesto de amor, en cada sonrisa compartida y en cada nuevo día que les daba la oportunidad de ser una familia, de seguir adelante, juntos. La enseñanza que nos deja esta historia es que, a pesar de las adversidades, el dolor y las pérdidas que la vida pueda traer, la resiliencia, el amor y la unidad familiar tienen el poder de sanar las heridas más profundas. Cuando enfrentamos desafíos difíciles, no solo es importante luchar por la justicia y la verdad, sino también encontrar la fuerza en las conexiones humanas, en el apoyo mutuo y en la capacidad de perdonar y seguir adelante. La historia nos recuerda que, aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos decidir cómo vivir en el presente y cómo construir un futuro mejor, utilizando las cicatrices como recordatorios de nuestra capacidad para superar la oscuridad y encontrar la luz. Y así llegamos al final de esta increíble historia de lucha, resiliencia y redención. Espero que te haya conmovido y que hayas encontrado en ella un mensaje de esperanza y fortaleza. Recuerda, aunque la vida nos presente desafíos difíciles,
siempre podemos encontrar la manera de seguir adelante y construir un futuro mejor. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Déjame un comentario con tus pensamientos sobre la historia y qué enseñanza te llevas. Tu apoyo significa mucho y me motiva a seguir creando más historias que inspiran. Nos vemos en el próximo video y recuerda, siempre hay una luz al final del túnel. Hasta la próxima.